hemos estado hablando mucho en este espacio sobre la iniciativa que envió el jueves de la semana pasada el presidente López Obrador para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de permitirle a la Secretaría de Hacienda hacer reasignaciones de gasto en caso de una emergencia económica. Y bueno, pues se presentó esta iniciativa, se dictaminó y normalmente primero hay un parlamento abierto antes del dictamen, pero en este caso fue al revés. Pero aún así se realizó el parlamento abierto y en él la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, a quien hemos tenido en este espacio, señaló que en la ley hay una flexibilidad excesiva en las adecuaciones que el Ejecutivo Federal puede hacer al gasto sin una debida rendición de cuentas y sin contrapeso. Resaltó que se debe respetar la división de poderes, por lo que planteó la constitución de un Consejo Económico y consideró que la emergencia económica por la contingencia sanitaria supera lo que se visualiza en el predictamen que se dio a conocer. Está Mariana Campos en la línea telefónica. Mariana, gusto tenerte nuevamente en el programa. Mucho gusto, hola Pascal. Bueno, ¿cuál es tu evaluación de lo que se pretende con la iniciativa y con el dictamen que, bueno, se le hicieron adecuaciones a lo que originalmente pretendía el presidente? Sí, la verdad es que sigue teniendo problemas el dictamen en relación a lo que proponía el presidente, porque se sigue estableciendo que sea la figura del Ejecutivo quien declare esa emergencia económica. Y esto no considera el artículo 29 de la Constitución, en donde se establece que en estas circunstancias el presidente debe de solicitar la aprobación del Congreso, ¿no? Eso para empezar. Por el otro lado, el presidente envía una propuesta en donde no define qué es emergencia económica. Entonces, cualquier cosa podría ser una emergencia económica. Con la intención de delimitar esto, los diputados establecen una definición que tampoco es una emergencia económica. Imagínate que establecen una caída de menos 1% en un trimestre en relación al trimestre del año anterior. La verdad, bueno, eso es un mal desempeño económico, pero no necesariamente es una emergencia económica que debe dar como una discrecionalidad adicional a la que ya hay al presidente, ¿no? Porque es que hemos tenido el año pasado un muy mal año. Casi que de todos modos, sin la pandemia, podríamos haber tenido un indicador similar próximamente sin la propia pandemia. Entonces, no creemos que sea pertinente, porque eso podría implicar que el presidente tenga una decisión, un poder de decisión unilateral no justificado. Y por el otro lado también vemos que no solamente debe verse una caída en el crecimiento económico, sino también una afectación en la actividad de todos los sectores, una afectación al empleo. Y que realmente pues la Secretaría de Hacienda en el ámbito fiscal tiene una relevancia sin duda, pero debe haber otras instancias acompañándola para hacer un diagnóstico de emergencia económica, Por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, ¿cuál propones tú? Banxico. Uh-huh. Banxico ha tenido un papel prioritario ahorita en la atención de la emergencia económica. Entonces yo creo que podría establecerse un consejo de emergencia económica en donde esté integrado por Banxico también, por la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación, que tiene gran conocimiento también de cómo se ejerce el gasto público. Entonces yo Oye, creo esa que idea que suena muy bien, tiene algunos indicios de ser un órgano autónomo de esos que no le gustan al Ejecutivo. bueno, ahorita lo estábamos pensando en este momento como algo que pueda convocar la Secretaría con reglas de operación y que ayuden a la Secretaría, o sea, que en conjunto se haga este diagnóstico y que determinado en el diagnóstico que sí se trata de una emergencia económica, el Ejecutivo pueda meterla al Congreso y sea el Congreso quien lo apruebe, siguiendo la Constitución. El otro problema que vemos es el monto que se establece ya en el dictamen que el Ejecutivo puede mover de manera unilateral. Es excesivo a todas luces. ¿Por qué lo digo? La mayor parte del presupuesto está comprometida en el corto plazo. Recuérdanos cuál Eso es es el porcentaje. sabirísimo. Mira, el porcentaje depende cómo lo decidas medir, pero puede estar entre 1 y 2% del PIB. Esto es más de eso. Estamos hablando de 600,000 millones de pesos. Sería más del 100% dinero disponible en el corto plazo. Eso es una cantidad excesiva.
Entonces, me parece que ahí tendría que considerarse más bien cuál es el presupuesto que hay disponible en el corto plazo, quitando el pago de obligaciones, lo que se va a los estados, el presupuesto de los organismos autónomos, y entonces dejar un margen de maniobra proporcional a lo que realmente se puede asignar, ¿no? Asignar. Pues, Mariana, muy, muy interesante haberte escuchado hoy y haberte escuchado ayer y escucharte hoy. Y vamos a seguir pendientes de finalmente qué sucede con esta iniciativa presidencial. Vamos a ver qué curso toma, si hay periodo extraordinario o esto se va por lo pronto a la congeladora legislativa. Te agradezco que hayas estado nuevamente con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Beltrán. Buen día. Gracias. Gracias. Mariana Campos es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.